Buenas noches, mi nombre es Dagoberto Reño Ruiz. Soy alumno del primer semestre de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación en la materia de taller de expresión oral y escrita. El día de hoy en la actividad 3 vamos a analizar dos videos. Uno es la mejor presentación de mi vida y el otro es el placer de hablar en público. A continuación les daré los tips que hemos detectado durante el análisis de los videos para poder expresarnos frente a una audiencia. Empezamos. La mejor presentación de tu vida. ¿Qué necesitamos para realizar una presentación? Bueno, para poder realizar una presentación necesitamos presentar algo basado en éxitos y fracasos. Normalmente le damos demasiada importancia a los éxitos y dejamos a un lado los fracasos. Esta presentación debe de ser para ambos casos y a la vez debe ser simple y estar apta para todos. ¿A qué me refiero con simple? Entre menor información manejemos y mayor manejo del tema tengamos, va a ser más entendible, más digerible. El lenguaje que debemos de utilizar es un lenguaje coloquial, no un lenguaje tan científico para que toda la audiencia pueda entenderle. Ahora, ¿por qué son importantes las presentaciones? ¿Qué logramos con una presentación? Pues vamos a lograr convencer, influir, compartir conocimiento. Tenemos dos objetivos primordiales. Uno es hacer pensar y el otro es hacer sentir. Para hacer pensar, la información que debemos de utilizar debe de ser útil para nuestra audiencia y debe de ser algo innovador. ¿Por qué útil? Porque la información que vamos a compartir debe de servirles para futuros trabajos, para su vida diaria. Debemos de simplificar la información, debemos de manejar el tema y hacerlo lo más sencillo posible. El atiborrar de información a la audiencia, lo único que va a lograr es que se pierda el interés en nuestra presentación. Esta presentación debe de tener una estructura y estar asociada con todo eso. Podemos presentar una figura o una foto de varios objetos dentro de ella en total desorden. Nuestro cerebro no los va a asociar, pero si presentamos esa misma foto con los objetos ahí dentro ordenados, nuestro cerebro trabaja de esa forma. Es así como la estructura y la asociación van de la mano. Para hacer sentir, debemos de tener una participación activa. La participación activa es interactuar con nuestra audiencia. Debemos de tener la empatía, debemos de tener el tacto para acercarnos a nuestra audiencia. Un contacto directo con ellos les dará mayor confianza. Hay que utilizar un lenguaje evocador. Este lenguaje, como comentaba anteriormente, debe de ser simple y sencillo. También nuestra presentación debe tener un ritmo. Debemos de mantener un tono de voz constante y las subidas y bajadas de tono hacen que nuestra audiencia vaya perdiendo interés. Acuérdense que también que debemos de ser fluidos en nuestro hablar para evitar caer en muletillas, para evitar caer en la monotonía. Nuestro lenguaje corporal debe de emitir las emociones que nosotros sentimos al manejar el tema, al hablar de algo que conocemos. Recuerden que la información que nosotros manejamos implica por cada minuto una hora de trabajo. Es decir, que si tenemos una presentación de 10 minutos, previo a ello tuvimos 10 horas de trabajo, 10 horas de preparar nuestra ponencia. ¿Qué necesitamos nosotros como ponentes? ¿Qué necesitamos nosotros como ponentes? Necesitamos el conocimiento profundo del tema. Es decir, debemos de estar preparados y ocupados con nuestra ponencia. Es nuestra coraza. El conocimiento es nuestra coraza y nuestra fortaleza. Debemos de tener el tema bien estudiado para poder transmitir lo que nosotros deseamos a nuestra audiencia.
La comunicación debe de ser efectiva, no debe de ser excesiva, debe de ser, como hemos mencionado, lo más simple posible. Tenemos estrategias para evitar el nerviosismo. ¿Qué estrategias podemos utilizar para hacer de un lado los nervios? Una, podemos decirle a nuestra audiencia que estamos nerviosos. Eso es admitir que los tenemos. Una vez que lo admitimos, podemos seguir con nuestro tema. También, un gran ponente hizo una vez un ejercicio. Después de que le hicieron una pregunta, guardó silencio. Estuvo durante un minuto callado y creó la duda entre la audiencia. ¿Sabrá o no sabrá del tema? ¿Sabrá o no sabrá lo que le preguntaron? Después de que pasó ese minuto, contestó de manera fluida. Es así como nosotros estamos evitando el nerviosismo. Debemos de trabajar en base a objetivos y estrategias. Esos objetivos deben de ser claros, precisos, concisos. Las estrategias que vamos a utilizar para llegar a ellos deben de ser también estrategias que nos permitan llegar a ellos con la mayor facilidad. El foco de atención es aquello en lo que nosotros vamos a enfocar toda nuestra energía para que podamos dar a conocer el tema que estamos tratando. Es el yo, es la audiencia y es el tema. El yo no importa, lo que importa es la información que manejamos y nuestra audiencia que está ávida de conocer. Ahora iremos a analizar el segundo video, que es hablar en público es un placer. Conectar con el público da la sensación de que no existe el tiempo. Los grandes ponentes, los grandes oradores dicen que una ponencia de más de 20 minutos hace que se pierda el interés. Pero cuando la información va fluyendo de manera continua, la ponencia puede durar más de ese tiempo. ¿Sí? Al 90% de nuestra audiencia, en un ejercicio realizado durante este video, le preocupaba hablar frente a un público por nervios. ¿Qué pasaba por su mente? Bueno, pues todos decían, no se me va a olvidar, no sé. En general, todos consideran que se iban a poner nerviosos. ¿Sí? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar por que se nos olvide la ponencia por los nervios? ¿No? Al no controlar estos nervios, vamos a complicar el manejo de la exposición. Es decir, el nervio va a estar presente en mí y no va a dejar que la información fluya a través de mí. Otro error que cometemos durante la presentación o el hablar en público es el memorizar las cosas. El cerebro actúa de manera muy puntual, y si él analiza que memoricé toda la información y se me olvidó una palabra, se desconecta y nos quedamos en blanco. Y nos ha pasado muchísimas veces. Es mejor analizar la información y dejar que las palabras vayan fluyendo para tener una mejor captación y atención del público. También el manejo del lenguaje corporal es importantísimo. Aunque hay algunas personas que no conectan con el público, entienden la información que tenemos, ¿no? Es un porcentaje muy mínimo, es mínimo, pero debemos de tomarlo en cuenta. Y no por el simple hecho de que está serio y no mueve o no parpadea, no significa que no esté interesado en el tema. ¿Sí? Los tipos de audiencia. Dentro de nuestro público hay variedad de ellos y va a depender de las circunstancias, pero más comúnmente nos encontramos al efusivo o brasas. Es aquel que, el que interviene o pide la palabra cuando estamos en plena, estamos haciendo nuestra presentación, y al saber que desde el principio nosotros manejamos la audiencia diciéndoles que todas las preguntas pasan al final, él quiere participar. Lo que debemos de hacer es agradecerle su participación y decirle que al final
nuestra ponencia podemos atender su petición. Está el negativo, aquel que todo lo ve mal y trata de llevarnos la contraria, trata de hacernos ver como que no manejamos la información. Al igual que el primero, debemos de agradecer su participación y dejar al final la serie de preguntas y respuestas. Y los distraídos, aquel que pregunta algo que nosotros manejamos al principio y que preguntamos que si la información había quedado clara, todos asintieron. Si él dice, si es el único que pregunta algo que ya sabíamos, lo mandamos igual al final, agradecemos su participación, pero si son varias las personas que no entendieron lo que dijimos, tenemos un problema ahí de falta de comunicación con nuestra audiencia y falta de atención de parte de ellos. Hay que recordar que yo tengo el poder para las situaciones que tenga con cada público. Ser claros desde el principio, yo manejo los tiempos, el tiempo es de todos, la serie de preguntas y respuestas va al final. Bien. Como conclusión, estos dos videos nos ayudan a preparar mejor nuestras ponencias. No es fácil quitarse los nervios, no es fácil hablar frente a una cámara, frente a un público, pero creo que nos da las herramientas suficientes para empezar a poner en práctica lo que ahí se habla y todo redundará en una mejor presentación a futuro. Recuerden que la mejor presentación no es la de hoy, es la que viene. Muchas gracias. Hasta luego.